El veneno. Vamos a contar historias de venenos hoy. No el veneno en general, el veneno, concepto y objeto, no. Hay unas historias cualesquiera donde el protagonista es el veneno. El primer asunto es un episodio que inspiró incluso a Giuseppe Verdi y tuvo una extraña conexión con el reino de Francia. El 16 de marzo de 1792, el rey Gustavo III de Suecia recibió una nota sin firmar, es decir, un anónimo, en la que se le sugería que no asistiera a un baile de máscaras que había en la ciudad de Estocolmo. La nota que decía, mejor que no asistas a este baile enmáscaro. Y Gustavo hizo caso omiso. No hizo caso. O sea, no hizo caso. Fue igual. Se mezcló entre los invitados disfrazado, no se dice de qué, me imagino que de Oso Carolina, de alguna de esas cosas. Se mezcló entre los invitados disfrazados y uno de ellos, el conde Horn, tocó su brazo en determinado momento, sí, gritó una contraseña en francés. Bonjour. No reculez pas. Y esta seña había sido convenida con anticipación para que un asesino que estaba allí, el señor Jacob Ankerström, que supiera que era el momento de dispararle al que el otro señalaba. Y entonces el tipo le disparó al rey Gustavo, le tiró un tiro y salió rajando. Gustavo cayó herido pero consciente. Eso sí, incluso dijo, me han herido. El barón Arnfeld cerró las puertas del lugar y dijo, que nadie se mueva. Hay que sacarse las máscaras para ser reconocido y vamos a hacer una lista de sospechosos ante escribano público. De todos modos, los conjurados ya se las habían tomado y recién, tiempo después, pudieron atrapar a algunos. Gustavo, el rey Gustavo III, no murió en el atentado, pero fíjese qué curioso, murió 13 días más tarde en circunstancias muy sospechosas. Se puso fulero de golpe y espichó. Entonces empezó a pensarse en un envenenamiento y se creyó que el culpable de ese hecho fue el propio hermano del rey, Carlos, el duque de Södermanland, y que por esa muerte llegaría a la regencia, ¿no? Dada la minoría de edad del hijo de Gustavo. Gustavo tenía un hijo que era un pibe, no va a poner a un pibe a gobernar un país. Bueno, nunca se supo la verdad. Dicen que el duque Carlos y su íntimo amigo, el barón de Reuterholm, eran adeptos a una secta, una sociedad secreta llamada Los Iluminados, que nació en 1776 y tuvo luego vinculación con los jacobinos franceses y que tenía como principal misión envenenar reyes. Allí donde veían un rey, lo envenenaban. Sírvase este caramelo media hora. El rey estaba envenenado. Después de este suceso murió Leopoldo, también envenenado, que era el hermano menor de María Antonieta, y por su nombre seguramente rey de Bélgica. Murió también envenenado. Entre los que sugerían que había un complot para envenenar reyes, estaba un señor Morris, que era embajador norteamericano en París, y estaba muy preocupado. Y le escribió a Washington. Y le dice, acaban de envenenar a todos los reyes. Están los jacobinos franceses, dice, que consideran que las muertes de Leopoldo y Gustavo verdaderamente fueron grandes noticias. Yo creo que están relacionados. ¿Por qué no avisamos a todos los reyes amigos que se cuiden, que no anden morfando cosas que le convidan por ahí, porque los van a liquidar? Y agregó, el rey de Prusia y muchos otros deberían cuidarse y ser precavidos con cocineros y camaradas. Y de esto se enteraron en Francia Luis XVI y María Antonieta, que todavía vivían. La revolución ya había tenido lugar, pero todavía no habían liquidado a Luis XVI y a María Antonieta. En realidad no tenían ellos miedo a la guillotina, le tenían miedo al veneno.
Entonces vivían todavía en el Palacio de las Tullerías, pero a modo de cárcel, ¿no? Ya estaban ahí encanutados. Y les traían los alimentos, sus propios carceleros, ¿no? Los de la Revolución. Pero ninguno de los dos tocaba lo que les traían. Por ahí se hacían los que comían, y cuando se iban los sirvientes escupían la comida y esperaban que unos ciudadanos adeptos les llevaran alimentos frescos que compraban especialmente para ellos. Cuando pasó un año, los reyes habían adelgazado notablemente, Sí. porque a veces no les conseguían alimentos suficientes. Finalmente llegó la solución para este problema. ¿Cuál fue? Los guillotinaron. Última historia. Marie de Rosan era una joven hermosa y millonaria, como me gustan a mí, que había sido amante de Luis XIV, un amigo, y que había tenido amores prohibidos con Cristina de Suecia durante su exilio en Francia. El sueño del pibe. Marie se casó con el marqués de Ganges, un muchacho de unos 20 años, que tenía 2 hermanos poco escrupulosos. O sea, unos delincuentes. Sí. totales. Tan poco escrupulosos eran que se enamoraron de su cuñada. No de la suya, Barton, sino de la cuñada de ellos. Marie, de ella se trataba, rechazó noblemente los intentos de ambos. Dijo, mirá, Te estás desubicando un poquito. no te confundas, etcétera, etcétera. Pero el marido ni le dio bolilla, porque ella le dijo, ¿no? Le habló al marqués. Dijo, mirá, marqués, dice, aquí vinieron tus hermanos y me quisieron avanzar con total desparpajo. El marido, déjame en paz. Mal el marido. Y Marie se enojó y lo desheredó, porque la guita la tenía ella. Firmó que ni un céntimo de su patrimonio pasaría al marqués y que ninguna de sus pertenencias compondría un bien mutuo o familiar. El marqués y sus 2 hermanos decidieron matarla, Ay, qué mal. envenenarla. Primero, ella se salvó por poco de varios intentos. Entonces los cuñados, cansados de que se salvara con el hilo en una pata, agarraron un puñal y le dijeron, tomate este veneno. Y le dieron 34 puñaladas. No, en realidad tomaron un frasco de veneno y amenazándola con un puñal le dijeron, tomate este veneno. Y la mina, sí, porque se resistía, no hay caso, hay gente que vuelve a querer envenenar y no entra. Hizo como que lo tomaba, le tomó un poco, Claro. esquivó a los acosadores, salió rajando y escupió o vomitó el poco veneno que se había tragado. Para poder vomitar dice que se metió las trenzas en la boca. Ay, qué asco. Y la cantidad de trenza que hay que meter. Sí, sí, ¿por qué no el dedo? Imagínense, ¿qué hace un pelado en un caso como ese? Y por eso el índice de mortalidad por veneno es mucho Claro, es más mucho alto. mayor en los pelados que en las, Sí. las personas con trenzas. Incluso hay entre los envenenadores ya un dicho más difícil que envenenar a uno con trenza. Bueno, se metió las trenzas en la boca, vomitó un poco y se refugió en casa de unos vecinos. Golpeó y dice, vecino, me han envenenado. Con toda la trenza vomitada. Vino la Guardia Real, sí, con toda un asco era. Claro. Los tipos casi no le abren. Pero el final fue igual triste, ¿no? Porque Marie agonizó 19 días Claro. en un delirio de terror, en el poco- cual rehusaba las medicinas. Tenía Puedo miedo decir lo de que envenenar. pasó. Un poco de veneno había sido absorbido por el cuerpo. A mí me parece que también. También empezó a rechazar los alimentos porque temía que fueran envenenados. Y se cuenta que ya famélica, a la hora de los últimos sacramentos, Sí. absténgase de hacer algún chiste con la factura llamada sacramento. Marie de Rosan exigió al cura, que la llevó para comulgar, que se comiera la mitad de la hostia, por temor a que el cura también tuviese hostias envenenadas. Bueno, los hermanos, no sé cómo será, porque no está bien escrito aquí, Ganges o Ganges, fueron condenados
al descuartizamiento. Es rara esta. Claro, ¿no? Pero primero te matan o te van descuartizando. Eso es lo ¿Sí? que pregunté, van descuartizando de a poco. Pero no, ¿Son múltiples guillotinas? sí, es como una máquina de cortar fiambre. Qué feo. La verdad que no sabía que existiera esa muerte. No, es una crueldad totalmente enfática y superflua. Y además, con otro agravante, en ausencia, porque ya se habían rajado. Lo condenaron a ser descuartizado, pero se fueron. Dos hacia el oriente y el otro hacia Ámsterdam, y nunca más se supo de ellos. Se escaparon. Ah, me dio bronca. Qué lenta la justicia, ¿no? La justicia qué lenta, ¿no? Pero los tipos, uno llegó hasta el oriente cuando... La ópera de Verdi, Un baile en máscara, retrata la escena de Gustavo, ¿no? La primera de las historias que contamos. El tipo va igual al baile, en fin. Y sigue la obra, imagínense, si no, la ópera de Verdi hubiese tenido medio acto. Terminaría en cuanto el tipo recibe la carta y dice, va, sí, yo voy lo mismo. O pequeños actitos y descuartizaron a todos. No, pero este no era la de los descuartizados. Si prestar un poco más de atención, Hay que nos haría un favor. Algunas obras merecerían un final inicial, ¿no? Empieza y después no termina. Sí, terminó así. Imagínense, un ciclo por Canal 7, con el canal Encuentro, de obras un cachito, el principio de obras. Bueno, pero hay una técnica, no es muy nueva, relativamente nueva en el cine, que empieza con el final, la muerte, por ejemplo. Claro, pero no, estas son con principios solamente. Y no sigue. El tipo recibe, claro, no sigue, recibe una carta y le dice, no vaya al baile. El tipo dice, voy igual. Y se va. ¿Y termina la obra ahí? Termina la obra ahí con el tipo yéndose en dirección al baile. Le da a usted un paso de final. Y pero ¿y la gente? Veo que hay paso de final. Sí, ¿no? bueno. Usted está por terminar una novela, de golpe lo que iba a un ritmo, en el final de la novela se acelera de golpe, y uno ya sabe, se está por terminar. Lo sabe además porque le quedan, puede contar las páginas que tiene la novela. Claro. Pero ponele otra ópera, ¿no? Pibe que es hijo de una familia y la piba de otra y las dos familias se odian. Sí, Romeo y Julieta. Y el tipo la conoce a ella, se enamora. Sí. Termina. Escúcheme. Se dan un beso en Pero el la balcón y gente termina. en la platea se pone como loca. Con el... Sí, que si no sabes todo lo que arma después, nada, el odio, nada. Un haiku operístico, una cosa así. Algo así. Pero el haiku tiene final y esto no. Esto es lo que me gusta. Me está gustando esa idea. De los cuidado. principios. Principios nada más. Incluso inventar principios. Inventar principios de cuentos, ¿no? Por ejemplo... Está buenísimo. Sí. Hay un cuento que es un principio. Le voy a contar A ver, este célebre cuento. Y sin embargo se llama final para un cuento fantástico. Y el cuento dice exactamente así. No había más que una persona en todo el mundo. Quedaba una sola persona en el mundo. Estaba sentada en la sala. Alguien llama a la puerta. Es espectacular. Muy bien. Hemos ido a la discoteca a ver si ¿Tango de envenenamiento? Tango de envenenamiento. No hay ninguno. No había ninguno, eso es lo que me dijo el tipo. Está el tango Gota de Veneno, Sí. pero no lo tenemos. ¿Conoce el tango Gota de Veneno? Pero no tenemos piano acá. Yo he gustado el vino que adormece el alma. Yo también fui compadrón. Ese es Gota de Veneno, es un lindo tango. Pero no lo tenían. Y entonces dice, mira, tengo este que está referido a la última historia. Matala se llama. Sí. Es lo que se dijeron los hermanos. ¿Qué hacemos con esta mal? Matala. La letra no habla de esto, habla de otra cosa. No sé. A lo mejor sí. Bueno, escucharemos Matala, que es un tango compuesto por el tipo que le enseñaba canto a Gardel. Eduardo Bonesi, que era exactamente el profesor de canto de Gardel. Y compuso
Este y otro tango muy lindo que es Desvelos, también llamado De Flor en Flor. Los dos son muy difíciles de cantar. Matala canta Gardel.